Bienvenidos a nuestra presentación de contextualización de Ilustración 3. Primero vamos a hablar de nuestro problema disciplinar. ¿Cómo crear un proyecto de ilustración que sea aplicable al ámbito profesional? Esta pregunta es la que vamos a resolver en todo el desarrollo de nuestro curso. Ahora vamos a ver el impacto de la materia. El impacto de nuestra materia, como estamos hablando, Ilustración 3 consiste más que todo en cómo yo genero un proyecto de ilustración. ¿Cómo voy a generar un proyecto de ilustración? ¿Cómo voy a encontrar una necesidad de que la ilustración sirva en el ámbito real? ¿Cómo voy a desarrollar esto? ¿Cómo voy a satisfacer esas necesidades? ¿Y hacia dónde va a ir mi proyecto? ¿Y cuáles serán los alcances de este? Uno de los campos en los que se aplica más la ilustración es en las revistas. Puede ser en las portadas de las revistas, como en estos ejemplos que estamos viendo. Y recordemos que el proyecto de ilustración siempre lo que busca es comunicar una idea puntual. Entonces, en cada uno de los proyectos de ilustración, recordemos que para generar una sola imagen, nosotros tenemos que tener un proyecto robusto, una investigación muy grande y un concepto muy fuerte que comunique lo que mi cliente necesita que comunique y que yo, como diseñador, logre satisfacer dicha necesidad, como vemos en estos ejemplos de los impresos. Recordemos que en las revistas o en los otros impresos no solamente se trabaja la ilustración en las portadas, también se trabaja por dentro, puede ser en modo de caricaturas o en modo de otra información que se quiera dar ilustrada en vez de una fotografía o un collage como la portada que vemos de la revista Esquire en este ejemplo. Otra aplicación de la ilustración son los afiches publicitarios. Recordemos que para esto también debe haber un concepto muy grande, debo tener clara cómo va la información, además de la ilustración, debo tener una capacidad grande de diagramación y entender qué es lo que yo estoy vendiendo en cada una de mis ilustraciones. Como podemos ver, pueden ser diversas cosas, puede ser un concierto, puede ser una película o incluso puede ser ilustración publicitaria como la que vemos de la campaña de Coca-Cola. Recordemos que la función del diseñador siempre es satisfacer una necesidad funcional, en este caso desde la estética y desde la imagen. Otro campo de aplicación es generar los artes de las páginas web. Recordemos que ahora que estamos en la era digital, siempre se busca una innovación y se busca una usabilidad, pero la evolución de esto es más rápida. ¿Qué es lo que se busca con las páginas ilustradas? Que sean más amigables al usuario, que no se sienta, digamos que es algo como tan sistematizado, sino algo más amigable y interactivo. ¿Listo? Entonces aquí estamos viendo unos cuantos ejemplos, se hace el fondo ilustrado y simplemente lo que yo hago es animar el fondo para que el usuario tenga interactividad en estas páginas web que están ilustradas, lo cual hace la usabilidad más interesante y genera un punto diferenciador muy grande. Ahora vamos a hablar de las novelas gráficas. Recordemos que en la ilustración siempre se van a tener en cuenta las novelas gráficas, ya que como tal, estas tienen todo el ámbito de la ilustración, desde la bocetación, desde la gestión de la idea, desde la creación de personajes, escenarios, técnica de dibujo y además desde el proyecto de ilustración, ya que al ser una novela gráfica, no solamente las grandes marcas pueden crear una, sino nosotros también podríamos hacer una, podríamos hacer un fanzine, podríamos hacer nuestro propio cómic o demás, ya que el proyecto de ilustración lo permite. Lo que tenemos que tener en claro es hacia quién va dirigido, los alcances de este proyecto y cómo será financiado. Por último, tenemos un ámbito, el cual es muy diverso de la ilustración, que pueden ser series impresas sobre productos,
artes para imprimir sobre un producto ya hecho o simplemente artes para preproducción o producción de audiovisuales. En estos primeros ejemplos vemos unos productos tridimensionales en los cuales se han hecho aplicación de ilustraciones para hacerlos, digamos, con un concepto más fuerte sobre su misma estética. Como podemos ver, puede ser en infinidad de productos, pueden ser en un cojín, en un reloj, en un juguete, en un tablas de skateboarding. Digamos que el alcance de esto prácticamente no tiene límite siempre y cuando esté articulado con el diseño industrial y se sepa por qué se está haciendo y para qué se está haciendo. Aquí podremos ver otros ejemplos, puede ser en juguetes, en mobiliario, en textiles, pueden ser una serie de cartas ilustradas como las que estamos viendo, otro ejemplo de textil, y también puede ser para lo que hablamos de artes en preproducción y postproducción de audiovisuales, sean videojuegos o sean películas. Por último, vamos a ver un caso de aplicación. Vamos a hablar de Christoph Niemann. Él es un diseñador gráfico alemán, el cual ha hecho unos libros que son muy buenos, que hablan sobre ilustración. Él también trabaja como ilustrador y uno de sus trabajos más representativos es él es ilustrador para The New Yorker. Vamos a ver un poco de la historia de él. Christoph Niemann es un amante del lenguaje gráfico. Recordemos que él es un gran ilustrador por lo siguiente que vamos a hablar. Esta imagen que nosotros vemos acá es una definición que tiene Christoph Niemann sobre el lenguaje gráfico. ¿Cuál es la función del ilustrador? La función del ilustrador, como nosotros vemos al lado izquierdo, no es esta, ni tampoco es la del lado derecho. La función del diseñador es la que está en la mitad. ¿Qué significa esto? Si nosotros vamos a tener un concepto, en este caso es un corazón flechado, si es demasiado realista, no vamos a lograr comunicar lo que queremos comunicar de la manera que lo queremos comunicar, porque es demasiado realista. Y si es muy abstracto, como en nuestro lado derecho, va a ser una abstracción tan grande que ya nadie la va a entender. Nosotros debemos lograr como diseñadores el equilibrio entre estas dos. Y en el ámbito de la ilustración, debemos hacerlo también como en este ejemplo. Ahora vamos a ver un poco de la capacidad de abstracción de la ilustración desde la experiencia de Christoph Niemann. Él es un ilustrador al cual le gusta generar y jugar con la forma. Como podemos ver acá, no todo el mundo podría hacer este tipo de abstracciones. Este tipo de abstracciones es lo que hablábamos en la diapositiva anterior. Es el punto medio, el punto exacto entre que no es tan realista y no es tan abstracto, pero nos está comunicando algo. Vamos a hablar un poco sobre la vida de él. Él como ilustrador se empezó a desarrollar de una manera muy grande cuando se trasladó a Nueva York en el año de 1997, donde empezó como tal su trayectoria profesional. En estas ilustraciones nosotros vemos cómo a él le gusta mucho jugar con la imagen, con el collage y cómo generar nuevos tipos de comunicación a partir de sus ilustraciones. Aquí podemos ver otras portadas que hizo para revistas, unos trabajos que él ha hecho libres y otros que han sido para la revista que lo hizo famoso. Recordemos que la ilustración siempre maneja un concepto muy fuerte. Si este concepto que está redactado está bien comunicado, se refleja en nuestras ilustraciones, como lo podemos ver en estos ejemplos. Ahora, nosotros como último podemos ver que después del desarrollo profesional de nuestro caso de estudio, él empezó a crecer mucho como profesional
y empezó a trabajar para otras revistas. Empezó a trabajar para Wired, para The New Yorker, para Times Magazine, American Illustrator, entre otras marcas. Como último, me queda decirles que él tiene una historia y un desarrollo profesional tan interesante que ustedes pueden buscar el documental en internet o directamente en Netflix sobre Christoph Neumann. Es en una serie que desarrolló Netflix que se llama Abstract. Quedan cordialmente invitados a mirar la historia y mirar el ejemplo de cómo se genera diseño y cómo se articula con la ilustración con el caso de Christoph Neumann. Muchas gracias.